más importante en la vida es, primero, cuando uno comete errores, no volverlos a cometer en la vida. Y segundo, saber perdonar. La labor del pueblo es la voz de Dios y la mano del pueblo es la mano de Dios. Cuando traicionas al narcotraficante más peligroso del mundo, solo hay un resultado posible: la muerte. Al menos eso es lo que todos creen. Pero existe un grupo selecto de hombres que rompieron esta regla universal. Hombres que osaron desafiar a Pablo Escobar, el capo más temido de Colombia, y que contra todo pronóstico siguen respirando. Algunos en prisiones extranjeras, otros disfrutando de libertades parciales y unos pocos viviendo con relativa normalidad. Pero ninguno salió ileso. Todos pagaron un precio que va más allá de los años en prisión o las fortunas perdidas. Un precio que se cobra en el alma. Esta es la historia de los traidores que sobrevivieron a Escobar y el verdadero costo de seguir con vida después de la traición. En diciembre de 1993, un disparo en la azotea de un barrio de Medellín puso fin al reinado de terror de Pablo Escobar. El hombre que había construido un imperio criminal valorado en más de 30.000 millones de dólares, que había declarado la guerra al Estado colombiano y que había ordenado la eliminación de miles de personas, caía finalmente abatido. Pero su muerte no fue producto de la casualidad. Fue el resultado de una cacería implacable en la que participaron no solo las autoridades, sino también antiguos aliados que decidieron darle la espalda. La pregunta que pocos se atreven a formular es: ¿qué pasó con esos traidores? ¿Cómo es posible que hombres que figuraron en los carteles de Se Busca más famosos del mundo, con recompensas millonarias sobre sus cabezas, hoy caminen libres o al menos sigan con vida? La lógica del mundo criminal dicta que la traición se paga con la vida. Es una ley no escrita pero inviolable. Sin embargo, en el caso de Escobar, esta regla parece haberse roto. Carlos Leder, uno de los pioneros del tráfico de sustancias ilegales a Estados Unidos, traicionó a Pablo y sigue vivo. Los hermanos Ochoa, fundadores del cártel de Medellín junto a Escobar, negociaron con el gobierno a sus espaldas y 2 de ellos siguen respirando. Incluso su propio hermano, Roberto Escobar, tomó decisiones que muchos consideran una traición familiar. ¿Cómo lograron estos hombres escapar del destino que parecía inevitable? ¿Qué pactos secretos tuvieron que hacer? ¿Con quién? ¿Y a qué costo? La respuesta a estas preguntas no es simple. Involucra negociaciones con gobiernos, acuerdos con agencias de inteligencia, delaciones, entregas de fortunas y, en algunos casos, el sacrificio de la propia libertad para preservar la vida. No, porque ese día era que veníamos de una fuga, estábamos ofuscados. Cada uno de estos hombres pagó un precio diferente, pero igualmente devastador. Lo más fascinante es que, décadas después de la caída del imperio de Escobar, estos personajes siguen arrastrando las cadenas de su pasado. Algunos literal y físicamente en prisiones estadounidenses. Otros atrapados en una libertad que no es tal, vigilados constantemente, limitados en sus movimientos o convertidos en parias sociales. Pero hay algo más inquietante aún. La sombra de Pablo Escobar nunca los abandonó. Incluso después de muerto, su legado los persigue, los define y en algunos casos los condena a vivir eternamente bajo el estigma de haber sido parte de una de las organizaciones criminales más sangrientas de la historia. Y peor aún, de haberla traicionado. Para entender la magnitud de lo que significaba traicionar a Pablo Escobar, debemos retroceder a la Colombia de los años 80. Un país convulsionado donde el negocio de las sustancias ilegales estaba transformando la economía y la sociedad entera. Medellín, segunda ciudad más importante de Colombia, vivía una paradoja. Mientras sus barrios populares se sumían en la violencia, una nueva clase emergente exhibía riquezas inimaginables. Mansiones extravagantes, vehículos de lujo importados y fiestas con artistas internacionales se volvieron comunes. Detrás de esta opulencia estaba el Cártel de Medellín, una organización que no solo controlaba el tráfico de sustancias ilegales, sino que había penetrado en la política, los deportes y la cultura popular.
A diferencia de otras organizaciones criminales, el Cártel de Medellín no tenía una estructura vertical tradicional. Funcionaba más bien como una confederación de traficantes independientes unidos por intereses comunes y liderados por Pablo Escobar. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. ¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante porque... Entre estos socios destacaban los hermanos Ochoa, Carlos Leder, Gonzalo Rodríguez Gacha y el primo de Pablo, Gustavo Gaviria. En esa época, el negocio no era mal visto. Comentaría años después Jorge Luis Ochoa en una entrevista. Todo el mundo te invitaba a su casa, a conversar, a asistir a fiestas. Esta aceptación social inicial cambiaría drásticamente cuando la violencia escaló a niveles inimaginables. La lealtad dentro del cártel se mantenía por dos factores principales: los enormes beneficios económicos y el miedo. Escobar había construido una reputación basada en la generosidad con sus aliados y la crueldad implacable con sus enemigos. Su lema no oficial era plata o plomo. ¿Aceptas el dinero o aceptas una bala? El punto de inflexión llegó en 1984, cuando el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla fue eliminado por sicarios del cártel. Este acto desató una guerra abierta entre el Estado colombiano y los traficantes. Entonces, ¿usted justifica el asesinato de Lara Bonilla? Claro que lo justifico, plenamente. El gobierno, presionado por Estados Unidos, intensificó la persecución y comenzó a negociar tratados de extradición. La extradición se convirtió en el mayor temor de los narcotraficantes. Preferían morir en Colombia o pasar años en cárceles locales, donde podían mantener cierto control, que enfrentar a la justicia estadounidense. Este miedo llevó a Escobar a intensificar su guerra contra el Estado, ordenando atentados contra jueces, políticos, periodistas y civiles. A medida que la presión aumentaba, las grietas dentro del cártel comenzaron a hacerse evidentes. Algunos socios consideraban que la estrategia de Escobar de enfrentamiento directo era contraproducente. Preferían un perfil bajo y negociaciones discretas con el gobierno. Esta divergencia de visiones marcaría el inicio de las traiciones. Los primeros en distanciarse fueron los hermanos Ochoa, quienes comenzaron negociaciones secretas con el gobierno. Luego vendría la captura de Carlos Leder, en circunstancias que muchos atribuyen a una delación de Escobar. Y finalmente, la formación de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, un grupo paramilitar integrado por antiguos socios y enemigos unidos con un solo objetivo: acabar con Pablo. El escenario estaba preparado para una de las mayores cacerías humanas de la historia, donde los conocimientos internos proporcionados por los traidores serían cruciales para la caída del capo. En febrero de 1987, un operativo conjunto entre la policía colombiana y la DEA capturó a Carlos Leder en una finca del Quindío. Las versiones oficiales hablaban de un trabajo de inteligencia meticuloso, pero en los círculos del narcotráfico se rumoreaba otra historia. Pablo Escobar había entregado a su socio. Encadenados como perros de la cintura, ¿sí? Trasladados en camiones y buses, digamos, de las penitenciarías, desde Miami hasta Nueva York y regreso. Carlos Leder no era un traficante cualquiera. Hijo de un inmigrante alemán y una colombiana, Leder revolucionó el transporte de sustancias ilegales a Estados Unidos. Mientras otros usaban mulas humanas, él implementó un sistema de avionetas que volaban a baja altura desde las Bahamas hasta las costas de Florida, transportando cantidades sin precedentes de polvo blanco. Por aquello de la integridad, de la honestidad y de la credibilidad, de dar con grandes financistas que conocí en Europa, en las Bahamas, en Centroamérica, en Belice. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia, declaraba Leder en sus discursos políticos, mezclando el tráfico con una retórica antiestadounidense que utilizaba para justificar sus actividades. Porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, ¿sí? Se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos.
¿Qué llevó a Escobar a traicionar a este socio valioso? Según fuentes cercanas al cártel, Leder se había vuelto impredecible. Su adicción a las sustancias que traficaba lo hacía errático y peligroso. En una ocasión, durante una fiesta en una de sus fincas, Leder habría eliminado a un hombre de Escobar por una discusión trivial. Si lo hizo con uno de mis hombres, podría hacerlo conmigo, habría comentado Escobar a sus cercanos. La decisión estaba tomada. Leder debía ser neutralizado. El día de su captura, Leder se encontraba bajo los efectos de sustancias ilegales. Salió sonriente diciendo: «Soy Leder, no disparen», convencido de que su poder e influencia lo protegerían. No imaginaba que estaba siendo sacrificado por su propio socio, ni que pasaría las siguientes 3 décadas en prisiones estadounidenses. Hoy en día estoy muerto. Estoy enterrado en una celda de 6 por 6 pies. Leder fue extraditado inmediatamente a Estados Unidos, convirtiéndose en el primer gran capo colombiano en enfrentar la justicia norteamericana. Fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años, aunque posteriormente colaboró con la Fiscalía contra el dictador panameño Manuel Noriega, lo que le valió una reducción a 55 años. La traición de Escobar hacia Leder tuvo un efecto dominó. Demostró que nadie era intocable, que la lealtad tenía límites y que el capo estaba dispuesto a sacrificar aliados para preservar su imperio. Yo sí era un hippie, ¿sí? Yo fumaba, lógico. Yo era un aventurero, pero yo no era ningún traficante. A diferencia de Leder, los hermanos Ochoa, Juan David, Jorge Luis y Fabio, no fueron traicionados por Escobar. Ellos fueron quienes decidieron abandonar el barco cuando vieron que se hundía. Provenientes de una respetada familia de ganaderos y caballistas de Antioquia, los Ochoa aportaban al cártel no solo su red de contactos internacionales, sino también una fachada de respetabilidad. Don Fabio Ochoa, el patriarca, siempre negó la participación de sus hijos en actividades ilícitas. Es posible que haya mafiosos que se hayan vuelto caballistas, pero de ahí a que los caballistas nos hayamos vuelto mafiosos hay mucho trecho, declaraba con firmeza. La concreta era que se volviera a montar negocios para que se les infiltrara la mafia rusa. Eso fue la primera propuesta que le hicieron. Entonces mi hermano le dijo: ya no conozco nada de ese negocio, ya no sé nada de ese negocio. Yo sí estuve, pero yo ya no quiero saber nada de eso. La relación entre los Ochoa y Escobar comenzó a deteriorarse cuando la violencia escaló. Los hermanos preferían un enfoque empresarial, discreto, mientras que Escobar optaba por el terrorismo abierto contra el Estado. El secuestro de su hermana Marta por el grupo guerrillero M-19. En 1981 había llevado a los Ochoa a impulsar la creación de grupos de autodefensa para combatir a los secuestradores, pero nunca aprobaron la guerra total que Escobar desató años después. En 1990, tras años de clandestinidad y separación de sus familias, los Ochoa tomaron una decisión que cambiaría sus vidas: entregarse a la justicia colombiana. Fue su padre quien los convenció. Es hora de pagar por sus errores, les habría dicho. La decisión equivalía a una traición a Escobar, quien seguía en guerra contra el Estado. Los 3 hermanos se entregaron por separado. Jorge Luis, considerado el segundo varón del polvo blanco después de Escobar, recibió una condena de apenas 8 años y 4 meses, que con beneficios se redujo a menos de 6 años. Juan David cumplió 5 años y vivió tranquilamente hasta su fallecimiento por un infarto en 2013. Fabio, el menor, también cumplió 5 años, pero luego fue capturado nuevamente en la Operación Milenio en 1999, acusado de reincidir en el tráfico. Fue extraditado a Estados Unidos y condenado a más de 30 años, de los cuales ha cumplido ya 22. La entrega de los Ochoa fue vista por Escobar como una traición imperdonable. No solo lo dejaban solo en su guerra, sino que sentaban un precedente para otros miembros del cártel. Sin embargo, nunca pudo tomar represalias contra ellos, protegidos primero por las autoridades y luego por la muerte del propio Escobar. Quizás la historia más compleja es la de Roberto Escobar, el Osito, hermano mayor de Pablo.
Ex ciclista profesional y fabricante de bicicletas, Roberto se convirtió en un hombre clave dentro de la organización, especialmente después de la eliminación de Gustavo Gaviria, primo y mano derecha de Pablo. Yo lo único que hacía era construir caletas para guardar documentación y dinero, afirmaría años después, minimizando su papel. Sin embargo, las autoridades lo ubicaban como uno de los jefes de la organización. Roberto acompañó a su hermano en su entrega a la catedral en 1991, se fugó con él y se entregó nuevamente en 1992. Pero a diferencia de Pablo, Roberto sobrevivió. ¿Cómo? Según Juan Pablo Escobar, hijo del capo, su tío habría formado parte de una traición familiar junto con Hermilda Gaviria, madre de Pablo. Me arrepiento en ciertas cosas, declaró Roberto años después. No en haberlo acompañado, sino en haber sido víctima del gobierno colombiano que me hizo llegar a ciertas situaciones para poder proteger mi vida. Me arrepiento no en haberlo acompañado, sino en haber sido víctima del gobierno colombiano que me hizo llegar a ciertas situaciones para poder proteger mi vida. ¿Qué situaciones? ¿Qué acuerdos hizo Roberto para salvarse? Las respuestas no son claras, pero lo cierto es que mientras Pablo caía abatido en un tejado de Medellín, Roberto continuaba con vida en una prisión colombiana, donde sobrevivió incluso a un atentado con carta bomba que le causó la pérdida parcial de su vista y audición. Tras cumplir poco más de 10 años de prisión, Roberto quedó libre y ha intentado capitalizar el nombre de su hermano de diversas maneras, convirtiendo su casa en un museo, creando la marca Escobar Inc. e incluso lanzando productos tecnológicos que han sido acusados de ser estafas. La traición de Roberto, si existió, fue quizás la más dolorosa para Pablo. No solo por venir de su propia sangre, sino porque representaba la ruptura del único vínculo familiar en el que aún confiaba durante sus últimos días como fugitivo. Las traiciones dentro del cártel de Medellín revelan patrones psicológicos fascinantes que van más allá del simple instinto de supervivencia. Cada uno de estos hombres enfrentó un dilema moral y existencial. Continuar en una espiral de violencia que probablemente terminaría con su vida, o traicionar al hombre que los había hecho millonarios. En el caso de Carlos Leder, su personalidad narcisista jugó un papel crucial. Ex hippie convertido en traficante, Leder se veía a sí mismo como un revolucionario, un libertador latinoamericano, no como un simple criminal. Sus aspiraciones políticas y su megalomanía lo llevaron a comportamientos que Escobar consideró amenazantes. La ironía es que Leder, quien fue traicionado, terminó traicionando a su vez al colaborar con la justicia estadounidense contra Manuel Noriega. Para mí sigue siendo un enigma las decisiones que tomé, confesaría Leder años después. Las ambiciones que tenía, la razón por la cual continué sumergiéndome en el contrabando, fue una mezcla de circunstancias y, lógicamente, la falta de moral en mi corazón. Los hermanos Ochoa representan un caso diferente. Provenientes de una familia respetable, nunca se adaptaron completamente a la brutalidad del mundo criminal. Su decisión de entregarse refleja un cálculo racional. Preferían perder algunos años de libertad que perder la vida. Además, su entrega fue influenciada por factores familiares, particularmente la presión de su padre, cuya autoridad patriarcal seguía siendo respetada incluso en el contexto criminal. Nosotros creíamos que ya habíamos pagado nuestra deuda, explicaría Jorge Luis Ochoa, revelando una visión transaccional de la justicia típica de quienes han operado al margen de la ley durante tanto tiempo que han desarrollado su propio sistema moral paralelo. El caso de Roberto Escobar es quizás el más complejo desde una perspectiva psicológica. La relación entre hermanos siempre estuvo marcada por la admiración de Roberto hacia Pablo, pero también por cierto resentimiento. Pablo, el hermano menor, se había convertido en el líder, el poderoso, relegando a Roberto a un papel secundario a pesar de ser el mayor. Las supuestas traiciones de Roberto podrían interpretarse como un intento de reclamar cierta autonomía, de demostrar que él también podía tomar decisiones importantes. Su comportamiento posterior a la muerte de Pablo, capitalizando el nombre de su hermano, sugiere una relación de amor-odio no resuelta.
un deseo de beneficiarse del legado de Pablo, mientras simultáneamente intenta distanciarse de los aspectos más oscuros de ese mismo legado. Lo que une a todos estos hombres es que, a pesar de haber sobrevivido físicamente, ninguno escapó realmente de las consecuencias de sus acciones. Leder pasó la mayor parte de su vida adulta en prisión. Los Ochoa perdieron gran parte de su fortuna y uno de ellos sigue encarcelado. Roberto vive bajo el estigma perpetuo de ser el hermano de Pablo Escobar. Sus historias demuestran que en el mundo del crimen organizado, incluso los que logran evadir la muerte violenta terminan pagando un precio. La traición les permitió sobrevivir, pero los condenó a una forma diferente de prisión. La del pasado que nunca pueden dejar atrás. La de las identidades que nunca pueden cambiar completamente. La de las fortunas que disfrutaron brevemente y luego perdieron. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar celebraba su cumpleaños número 44 en la clandestinidad. Había pasado de vivir en lujosas haciendas a esconderse en pequeñas casas de barrios populares de Medellín. Su imperio se desmoronaba. Sus antiguos socios lo habían abandonado o traicionado. El grupo de los Pepes, formado por exmiembros del cártel y financiado por el cártel de Cali, había eliminado a decenas de sus colaboradores cercanos y familiares. Ese mismo día, Escobar cometió un error fatal. Llamó por teléfono a su hijo Juan Pablo. No tenemos nada concreto, nada específico que... La llamada, que duró más de 5 minutos, fue interceptada por las autoridades. El bloque de búsqueda, una unidad élite de la policía colombiana asesorada por agencias estadounidenses, triangularon la señal y ubicaron al capo en una casa del barrio Los Olivos. Lo que Escobar no sabía es que la información que permitió este rastreo tan preciso provenía de antiguos colaboradores que ahora trabajaban con sus perseguidores. La traición había llegado al círculo más íntimo. Al día siguiente, 3 de diciembre, las autoridades rodearon la casa. Escobar y su guardaespaldas, alertados, intentaron escapar por los tejados. Fue entonces cuando un francotirador del bloque de búsqueda disparó 3 tiros certeros. Uno en la pierna, otro en la espalda y el último, el fatal, en el oído derecho. Pablo Escobar, el hombre más buscado del mundo, yacía muerto sobre un tejado de Medellín. Las fotografías de policías posando junto al cuerpo ensangrentado de Escobar dieron la vuelta al mundo. Colombia respiraba aliviada. La guerra había terminado. Pero para los traidores que habían contribuido a su caída, comenzaba una nueva etapa llena de incertidumbres. Carlos Leder, desde su celda en Estados Unidos, recibió la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía que se había hecho justicia con el hombre que lo había entregado. Por otro, sabía que la muerte de Escobar no cambiaría en nada su situación. Seguiría cumpliendo su condena, olvidado en una prisión extranjera. Los hermanos Ochoa, que para entonces ya estaban en prisiones colombianas tras su entrega voluntaria, seguramente sintieron alivio. La amenaza de represalias por parte de Escobar desaparecía definitivamente. Su apuesta por la rendición había sido acertada, al menos en términos de supervivencia. Roberto Escobar, también en prisión, enfrentaba la noticia más devastadora: la muerte de su hermano. Si nosotros no sabemos perdonar, nunca va a haber paz en el mundo. Independientemente de las tensiones o posibles traiciones, el vínculo familiar era innegable. Además, la muerte de Pablo significaba el fin de la estructura de poder que lo había protegido dentro del sistema penitenciario. En los días y semanas siguientes a la muerte de Escobar, se desató una carrera frenética por encontrar sus fortunas ocultas. Se estima que el capo tenía miles de millones de dólares enterrados en fincas, escondidos en paredes falsas o guardados en cuentas secretas. Los que conocían la ubicación de estos tesoros se convirtieron en objetivos tanto para las autoridades como para criminales oportunistas. Algunos de los traidores aprovecharon este conocimiento para negociar beneficios adicionales. Otros, temerosos, prefirieron guardar silencio.
sabiendo que revelar demasiado podría costarles la vida a manos de los muchos sicarios que habían quedado sin jefe, pero seguían siendo leales a la memoria de Escobar. La caída del imperio de Escobar no significó el fin del narcotráfico en Colombia. El vacío de poder fue rápidamente llenado por el Cártel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela y posteriormente por organizaciones paramilitares y guerrilleras que asumieron el control del negocio. Para los traidores que sobrevivieron comenzaba un largo camino de redención, adaptación o, en algunos casos, reincidencia. Carlos Leder seguiría cooperando con las autoridades estadounidenses, buscando reducir su condena. Los hermanos Ochoa intentarían reconstruir sus vidas una vez cumplidas sus penas, aunque Fabio volvería a caer. Roberto Escobar, tras su liberación, se reinventaría como una especie de guardián de la memoria de su hermano, comercializando su imagen y sus historias. Me parece que muchas historias son inventadas, que muchas de las cosas, que algunas, porque pues yo decir que muchas de las cosas pues la gente no me va a creer. Algunas de las cosas no son verdaderas. Un ejemplo. Ninguno recuperaría jamás el poder, la influencia o la riqueza que tuvieron durante los años dorados del Cártel de Medellín. El precio de la traición y la supervivencia había sido alto. Décadas en prisión, fortunas confiscadas, familias destruidas y la condena a vivir para siempre bajo la sombra de su pasado criminal, marcados eternamente como los socios de Pablo Escobar. Hoy, 3 décadas después de la muerte de Pablo Escobar, sus traidores que sobrevivieron ofrecen un estudio fascinante sobre el verdadero precio de la supervivencia a cualquier costo. Carlos Leder, a sus 75 años, vive en Alemania como un hombre libre pero enfermo, tras pasar 33 años en prisiones estadounidenses. De su fortuna estimada en miles de millones, no queda prácticamente nada. Su hija ha declarado: hoy no tiene ningún proceso en su contra, por lo tanto no le pueden sacar ningún proceso pues bajo la manga. Económicamente no tenemos nada de él. El pionero que revolucionó el tráfico de sustancias ilegales terminó sus días como un anciano olvidado, cuya libertad llegó demasiado tarde. Jorge Luis Ochoa vive discretamente en Colombia, alejado de los reflectores, intentando reconstruir algo de su antigua vida como ganadero. Su hermano Fabio sigue en una prisión estadounidense, esperando una libertad que, cuando llegue, lo encontrará ya en la vejez. La justicia sabe que Fabio es inocente. Además, nosotros cuando nos presentamos a la justicia, el Estado se comprometió en que no seríamos extraditados, siempre y cuando no volviéramos a meternos a delinquir. Fabio en ningún momento volvió a delinquir. Roberto Escobar, parcialmente ciego y sordo por el atentado que sufrió, sobrevive vendiendo la imagen de su hermano, atrapado en una contradicción perpetua. Necesita el nombre de Pablo para subsistir, pero también necesita distanciarse de sus crímenes. Ninguno escapó realmente. La traición les permitió seguir respirando, pero los condenó a una existencia marcada por la pérdida, el arrepentimiento y el estigma eterno. Quizás la verdadera lección de sus historias es que en el mundo del crimen organizado no existen los finales felices, solo diferentes versiones del mismo castigo, una vida a la sombra de lo que fueron, de lo que hicieron y de lo que traicionaron.